¿Cómo están? Aquí estamos puestos como siempre. Gracias por su presencia y por estar aquí conmigo Hola, Antonia, ¿cómo estás? Bienvenidos todos. Algunas cosas que resaltar el día de hoy. Víctor está viendo este video. Fíjense que estamos revisando toda la estrategia que se está realizando en nuestro país para el regreso a clases presenciales de lunes en adelante. Y hay un documento que se llama Regreso a clases sin brújula, que organizó el Instituto Mexicano para la Competitividad, poniendo en evidencia que pese a que se encomendó a los maestros la responsabilidad de evaluar a los alumnos, no tienen los alumnos ni los maestros las herramientas o un plan o una política pública integral que resulte efectiva para ayudar a la recuperación del aprendizaje de nuestros muchachos. Fíjense que México es un país que resultó el que más semanas con inactividad tuvo o ha tenido con la pandemia. 53 semanas. Según estimaciones del Banco Mundial, esto provocó un rezago educativo equivalente a por lo menos 1.8 años de ciclo escolar. Entonces, para regresar, por ejemplo, vamos a poner un comparativo. Nosotros estuvimos con clases suspendidas, hasta donde va, 53 semanas. Brasil, 38 semanas. Chile, 14 semanas. Los Países Bajos, 12 semanas. Y Estados Unidos, 0 semanas. En este contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad propone usar este ciclo escolar como un periodo extraordinario de recuperación. Hay que rescatar el tiempo perdido, por un lado, y también hay que evaluar, y muchas escuelas pues tendrán su historia que contar, cuáles son los resultados en función de la pandemia que se den a partir del próximo lunes, porque lo que se teme, por supuesto, es que habrá más contagios. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Un problema grave, porque 53 semanas inactivas sí han representado un problema muy grave para la educación. Incluso ante este inminente regreso presencial a clases, algunos especialistas están urgiendo a liberar la vacuna en contra del COVID de Pfizer. Y el monopolio gubernamental en México, porque solamente el gobierno es el que vacuna, dice que podría aplicarse la vacuna con un costo de alrededor, Pfizer también lo ratifica, de 500 pesos por la vacuna, y que esto pues daría tranquilidad a los padres de familia para comprársela para sus hijos. Ahora, pues 500 pesos para algunas familias puede ser mucho, para otras no puede ser que no sea nada, y en esta diferencia entre lo mucho que puede ser o no, podría estarse dando la vacunación a 500 pesos. También les quiero reportar que el Producto Interno Bruto en México aumentó en el mes de abril a junio, abril, mayo y junio, segundo trimestre del año, aumentó 1.47%, pero fíjense un dato que me preocupa muchísimo, es que el indicador global de actividad económica, conocido como el IGAE, que es tal vez el indicador más completo sobre el desarrollo de la economía, bajó 0.87% mensual en junio, y este es su peor resultado en los últimos 13 meses, dejando atrás aumentos de marzo, de abril y de mayo. En junio, el IGAE 0.87 abajo,
¿Qué nos demuestra esto? ¿Se acuerdan ustedes que les decía yo que temía yo que cuando se esperaba que el segundo semestre del año fuera el que nos diera un repunte para tener hacia el final del año una recesión menor a la que tuvimos el año pasado? Este IGAE disminuido como el más bajo en los últimos 13 meses no me gusta nada porque se traduce en que el crecimiento de la inversión de largo plazo ahora va a ser más lento por el alza de la tasa de referencia del Banco de México, porque el dinero va a ser más caro ante los aumentos de las tasas que se están tratando de hacer para evitar el que haya un proceso de inflación, un proceso devaluatorio en el país y también el tratar de incentivar a que lleguen capitales a México para invertir en papel mexicano. Salió pues que León Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett, dueño de una organización que se llama Cyber Robotic Solutions, no solamente frenó las inhabilitaciones y multas que pesaban en su contra, bueno, la de su empresa, por haber vendido irregularmente respiradores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos estábamos en la idea de que este hombre estaba inhabilitado para operar con el gobierno. Pues nada, cállate la boca, que se llevó 6 contratos en estos últimos meses por un total de 64,600,000 pesos y los logró no bajo concurso, sino bajo asignación directa. Para el Seguro Social, 1, 2 para el Seguro Social, 1 para la Secretaría de Marina, otro para el Hospital Juárez, otro para el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y otro para el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todas estas dependencias tienen el dato de que la empresa de León Bartlett no podía tener tratos con ellos. Pues no solamente los tuvieron, sino que fue por asignación directa. Es una vergüenza. Ahora salió el peine. Miren, hay varios tipos voy a hablar de Pemex. Hay varios tipos de seguros que se dan para la industria petrolera. Hay algunos seguros que son para resarcir el daño material de lo perdido, que pueden ser equipos, etcétera. Y otro es para resarcir las pérdidas que se tienen por dejar de vender luego de un evento que corta la producción. Bueno, este seguro no lo tiene Pemex. Y bueno, pues dicen que cuando hay escasez, pues hay escasez de todo, ¿no? Y no compraron un seguro para la eventualidad de que dejara de producirse una cuarta parte de la plataforma petrolera de Petróleos Mexicanos. Esto nos va a costar un dinero, yo diría bastante dinero. No obstante, Octavio Romero dice que para el próximo lunes espera recuperar la totalidad de la producción afectada. Me encantará. Se me hace muy pronto, pero él ya informa que se han recuperado 35 de los 125 pozos y que otros 29 se restablecerán con un equivalente entre los dos pozos de aproximadamente 180,000 barriles diarios de petróleo. Pero para llegar a la cota de 460,000, se me hace bastante optimista lo que está diciendo el director de Petróleos Mexicanos. Y ya salió el peine también, porque se los decía yo a ustedes el día de ayer, pero ahora los trabajadores de Petróleos Mexicanos en las plataformas petroleras, en la sonda de Campeche, reprocharon que los incendios que se vivieron en esta Q-alfa no fueron por otra cosa más que
por falta de mantenimiento. Entonces, pues que no me vengan, ¿no? Falta de mantenimiento, punto. Una nota que me llama profundamente, no me llama la atención, no me sorprende, pero el dato sí me llegó a impactar muchísimo. Fonatur va a pedir para el año que viene 64,000, 64,000 millones de pesos del presupuesto federal para el Tren Maya. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la obra va a salir, bueno, ya en este momento está 76,4% arriba del presupuesto original. Nada más echémosle tantita matemática a este asunto. Es una desgracia. Este Tren Maya nos va a salir carísimo. 76,4% arriba de su costo original. Y estamos en el mes de agosto. Vamos a ver para el año que entra cómo se pone la situación. Este Tren Maya no tiene ni pies ni cabeza. También decir que las autoridades federales encargadas de la aeronavegación presentaron el sistema aeroportuario metropolitano, ese que tiene Santa Lucía, el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto Adolfo López Mateos, que está en Toluca, y el aeropuerto de Cuernavaca. Iba a poner el de Hermanos Cerdán, pero ese está fuera, ese es el de Puebla. Bueno, resulta que representantes del sector aéreo nacional e internacional dijeron que la presentación fue muy limitada, estuvo incompleta la información y dudan que este sistema aeroportuario metropolitano tenga viabilidad. Y pues ya lo sabíamos, ¿no? Que no iba a resultar y no está resultando. Quiero también decirles que un helicóptero de la Secretaría de Marina, son rusos, los compró el presidente Zedillo. Fue utilizado por Eric Cisneros. ¿Quién es este señor? Este señor es un personaje muy oscuro, pero es secretario de gobierno de Veracruz. Es el secretario de gobierno de Cuitláhuac García. O sea, es el segundo de a bordo en el gobierno de Veracruz. Resulta que iba, supuestamente, ¿no?, a hacer trabajos de reconocimiento para la atención de damnificados por el Grace. Salieron en medio de cielos muy nublados. Me estuvo ahorita especificando Félix Malpica, mi querido radiodifusor ahí, hermano mío, allá en Veracruz, y me dice que el cielo estaba muy nublado, muy cargado, y Félix vuela helicópteros. Y me decía, Pedro, fue un error de criterio. Este helicóptero se cayó pues simplemente porque no podría haber volado. Con estos vientos, un helicóptero, por más grandote que sea este helicóptero, les digo el ruso, por más grandote que sea, se lo lleva el viento como si fuera una hoja de papel. Otro está metido en problemas y además el problema que trae está fuerte porque después de 20 años de regresar extraditado a México y recuperar su libertad, Carlos Cabal Peniche vuelve a evadir la acción de la justicia. Un juez de control de la Ciudad de México ordenó la aprehensión del exbanquero y de su esposa, Teresa Pacini, por un presunto fraude de aprox 600 millones de pesos, financiamiento que recibió de Crédito Real para comprar al Grupo Radiópolis. Acuérdense que Grupo Radiópolis, el 50% vendido, porque no es el Grupo Radiópolis completo, nada más el 50% vendido, era de Televisa. Televisa se lo vendió a Grupo Coral de Miguel Alemán. Y no sé por qué Artes. De repente salió Carlos Cabal Peniche y ahora él y su cónyuge supuestamente ahora están en Italia. Los dos tenían
ese carácter migratorio en Italia y pues ahora hay una acción de arresto que ya se fichó en Interpol, similar a otro, que es Miguel Alemán Magnani, que curiosamente también tuvo que ver en esta operación de compraventa de ese 50% de las acciones de Radiópolis. O sea, Carlos Cabal, de una a otra. Este hombre llegó a ser el banquero favorito de Carlos Salinas de Gortari, allá en tiempos de gloria, cuando se quedó con un banco y hizo lo que se le pegó la gana. Ahora, otra vez perseguido por la justicia. Saúl Huerta, este pederasta, agresor sexual infantil, ya fue vinculado a proceso por abuso sexual equiparado en contra de una persona de 18 años en el 2019 y el juez que dio como plazo para el cierre de la investigación determinó prisión preventiva justificada, por lo que Saúl Huerta ya no sale y va a permanecer en el reclusorio Oriente, por cierto. También ¿se acuerdan que hoy iba a comparecer el exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina? Pues resulta que fue una comparecencia virtual y ahí alegó Carlos Treviño que no tenía conocimiento del expediente y por lo mismo le pide al, al juzgado que le den tiempo para estudiar. Y entonces, pues resulta que le van a volver a hacer una audiencia el próximo 7 de septiembre. Hasta ahí la cita. En el tema de Ricardo Anaya, ya saben ustedes todo lo que pasó, ¿no? Hoy sale un video en la mañana en el que se ve ya Ricardo Anaya en otra casa que no es la de México, lo que me hace pensar que ya se había desplazado a los Estados Unidos. Y en esa le dice al presidente López Obrador, si tú quieres que me presente ante la justicia el jueves, yo me presento con mucho gusto, pero me gustaría que al mismo tiempo que me recibas a mí, recibas a Pío y a Martín López Obrador y que a los tres nos mandes llamar, nos trates igual y sean nuestros casos vistos bajo la óptica de las pruebas que se tienen sobre las imputaciones, sobre las acusaciones. Nada más que en el caso de tus hermanos, hay dos videos en donde se les muestra en flagrancia recibiendo dinero y en el caso mío hay un planteamiento mal hecho, mal parido, como todo lo que hace tu gobierno y no hay absolutamente ninguna comprobación de tus dichos. Entre peras, pitos y flautas, resulta que la Fiscalía General de la República sí habló el día de hoy y, y en esta trama delictiva, la Fiscalía acusó ya hoy a Ricardo Anaya de haber participado en un fraude cuya finalidad era entregar el patrimonio petrolero de México a intereses y a empresas extranjeras, bajo el argumento que ese dinero se habría utilizado por el presidente Peña para sobornar a quienes tendrían la capacidad de votar a favor o en contra de la reforma energética, que por cierto fue una idea del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Así es como están las cosas. Son una serie de trampas las que se dan, porque yo recuerdo muy bien esa época en la que se discutió la famosa reforma energética, después se discutió la reforma fiscal, que eran dos modificaciones legales que Luis Videgaray le puso mucho hincapié en hacerlas. De hecho, en esta promoción de estas dos reformas, ante la oposición que había de algunos grupos y de algunos comunicadores, bueno, de algún comunicador, que era yo, en esas reformas fue que se me enfilaron
para hacer el espionaje a mi persona con el error personal que yo asumo, y de ahí vino mi salida de los medios de comunicación en un contubernio entre el presidente Peña, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir. Esos 5 elementos. Quienes lo operaron, Tomás Herón de Lucio, y de ahí vino todo. Y de ese tipo de supuestos espionajes vinieron algunas consecuencias que ahora están tratando de hacer sentir en personajes como el propio Ricardo Anaya, que él argumenta que cuando se llevó a cabo esta modificación a las reformas energéticas, él ni siquiera era diputado. El hecho es que López Obrador también reacciona y el presidente le dice a Ricardo: eres un chueco, eres un hipócrita, eres un ladrón, eso te pasa por eso. De manera mañosa me echas la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar al ladrón, que asume su responsabilidad. Y dice: ahora, dice López Obrador, yo no tengo nada que ver con los juicios que se podrían dar en contra de mis hermanos, porque yo no soy agente del Ministerio Público, ni juez, ni nada. Pero pues todos sabemos por qué son las cosas, ¿no? Y todos sabemos, y lo dice, yo creo que lo dice muy bien Ricardo Anaya: órale, vamos a entrarle a ese terreno de los trancazos, pero pues trátanos a todos igual. Por supuesto que es una venganza, y en esa Ricardo Anaya, mientras que son peras o son manzanas, el hombre ya no está en México, ya no está. El que cae en desgracia o empieza a caer en desgracia, porque luego los grupos del poder empiezan entre todos pues a darse unos contra otros, ¿no? Luego de rechazar que desde Palacio Nacional se haya sugerido removerlo de la coordinación política de Morena, en el Senado Ricardo Monreal dice que si el grupo de Morena así lo quiere, podría revocarle a él su mandato como líder de la bancada de Morena en el Senado. Aceptó que en todo caso los integrantes de la bancada firmen cartas de apoyo, una de dos, o para que se vaya o para que se mantenga en el cargo. Pero aquí ya se empieza a ver que hay un claro divorcio, entre el presidente López Obrador y Ricardo Monreal. El hombre, Ricardo Monreal, que le operó durante su última campaña a la presidencia todos los dineros extra legales que recibió la campaña de Andrés Manuel López Obrador de empresarios, de organizaciones, de grupos. Ricardo Monreal era el que recibía los dineros. Así es como, thank you. Así es como se ve esta ruptura que para mí, dentro de las alianzas y amistades que tiene Andrés Manuel López Obrador como parte de su esquema de poder, creo que esta posible ruptura con Ricardo Monreal puede ser muy, muy, muy importante. Pues, ¿qué les puedo decir? En otro índice de cosas, el presidente Biden trató de evitar el que se llevara a cabo la campaña Quédate en casa, haciendo que los migrantes que se pasaron del lado de los Estados Unidos de manera ilegal regresaran a México independientemente de dónde fueran. Un juez en los Estados Unidos acaba de determinar que el programa impulsado por Biden queda cancelado y se ve obligado a través de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a restaurar el programa oficialmente llamado como Protocolo
quédate en casa. O sea que ahí va a haber un agravio para México. Y yo creo, sinceramente, y se lo digo como mexicano, yo pienso que ese programa no puede ser aceptable por México. Es, es más, se me hace indignante para nuestro país. Indignante. Nos dejan a migrantes de todas partes, incluidos los nuestros, ¿eh? Pero pues esos los asumimos, son mexicanos. Pero nos llegan migrantes de todas partes, votados de los Estados Unidos, los dejan ya del lado mexicano, hambrientos, sucios, con un hacinamiento tremendo y, y pues con problemas, ¿no? Con problemas claros. Y este programa me hace sentir que nos ven como la trastienda del país, como el traspatio. Y pues eso sí resulta muy indignante, muy indignante. Yo creo que bueno, estamos avanzando hacia el domingo en el que se va a instalar la 65ª legislatura en su proyecto de los trabajos preparativos para echarse a andar el 1 de septiembre. Este el segundo tramo del sexenio del presidente López Obrador, yo creo que va a ser políticamente muy ríspido, económicamente muy complicado y socialmente tremendamente complicado. El, el país, con este dato que les di del IGAE, que tiene este indicador global de la actividad económica, yo pienso que vamos derechito a un colapso económico en México. Y, a ver, ven, ¿qué? Te está llorando, vieja. Hola, mi vida. Ahí están tus nuevos hijos. Pues este indicador global de la actividad económica nos dio muy malos números. 13 meses que no teníamos un indicador tan bajo. Y yo pienso que vamos a enfrentar problemas. Aparte de la enorme capacidad que tiene el presidente López Obrador para meterse en problemas todos los días. Es, es un lamento. No, 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 no. No, sí creo que ya traen por ahí otra conversación. Sí, sí, bueno, vamos a regresar un segundo a esto. Sí, el país está dividido, ¿eh? Carlos, está muy dividido, muy polarizado. Se ve hasta en la conversación, ¿no? Y sí viene un colapso en todos los rubros. Fíjense que todo esto que está pasando entre Ricardo Anaya y el presidente López Obrador me hace pensar, siempre lo he pensado así, la vida de la política es muy similar al box. Tú te peleas con quien es de tu peso, pero un peso completo no se pelea con un welter, un peso pluma no se pelea con un peso medio. O sea, te peleas con los equivalentes, para eso los pesan, ¿no? Para que haya, digamos, condiciones de equidad. Pero cuando tú eres un peso completo y subes al ring a un peso mediano, lo que la gente piensa es, ¿qué tendrá este? No piensa tan bien del peso completo, sino piensa bien del peso mediano. ¿Qué tiene el peso mediano
que se puede pelear con un peso completo. Si lo podemos ver en el esquema general, ¿quién sube y quién baja? Pues por supuesto que el que sube es el peso mediano y el que baja es el peso completo. Lo que hizo López Obrador fue subir a Ricardo Anaya a su ring y el que ganó, antes de que se haga el veredicto de cuántos rounds gana quién y cómo, el que ya ganó de salida es Ricardo Anaya, porque ya está en la escena nacional. Todo lo que no hizo en meses anteriores recorriendo el país y haciendo videos por todas partes, no, lo logró nada más con esta diferencia entre el presidente López Obrador, que se ve que le trae clavada y una venganza a Ricardo Anaya y el propio Anaya. Y ahí el beneficiario de todo esto se llama Ricardo Anaya. Piénsenlo así. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son las alternativas que tiene López Obrador para subir sus bonos? No le veo muchas, es más, casi no le veo ninguna. Solamente le veo una y solamente una. Si el presidente López Obrador quiere ganar el favor de parte del pueblo que hoy ya no lo tiene convencido, sería metiendo a la cárcel a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Es así. Pues sí, México es mucho país, pero con todo que somos mucho país, nos están llevando al baile. Fíjate, Susana, tú dices, yo apoyando a Naya más que nunca. Pues claro, eso es lo que provocó López Obrador, que Ricardo Anaya está siendo visto como la víctima y López Obrador, al frente del poder, con todos los rencores que rigen sus entrañas, porque está regido por rencores, pues avienta el veneno para donde puede y el veneno se le está regresando. Y esas pócimas venenosas, el que más está siendo afectado por esos tragos es él, es López Obrador. Es una pésima estrategia. No sé a quién se le pudo haber ocurrido una cosa de esta naturaleza, pero es una pésima, pésima estrategia. Y sí, Ileana Murman, te saludo cariñosamente, Ileana. Yo pienso que ahora más que nunca, fíjense a cuánto tiempo estamos de las elecciones federales para presidente de la República. Bueno, pues yo veo que a 3 años vista, el, la estatura política de Ricardo Anaya puede crecer muchísimo. Hay que ver a este chavo. Ya voy. Pues mira, entre que Anaya sí y Anaya no, aquí están, pues justamente es por eso que este es un foro, ¿no? Un foro de opinión. Tenemos que hacer algo para arreglar este país, que la estamos pasando mucho, muy mal. Bueno, les espero el día de mañana en la primera emisión de Pedro Ferriz de Con, de cuarto para las 7 de la mañana a 9 de la mañana, con todo mi equipo de trabajo puestos y listos para estar con ustedes. Les quiero invitar también a que opinen, pasen una opinión a través de hashtag Opinión Central y mándenme una opinión, un video, de lo que quieran, del tema que sea, de 20, 25, 30 segundos, para que yo lo pase y lo comparta con nuestro querido auditorio. Es importante que nos veamos y que opinemos. Es importante que tú te veas. Es importante que nos veamos todos. Y es fundamental, fundamental para todos los mexicanos que nos escuchemos, que nos entendamos, que haya un puente de comunicación que nos permita otra vez volver
a surcar una ruta por la que los mexicanos vayamos juntos. Nos surge como nada, como respirar. Saludos a todos y que tengan ustedes muy buenas. Dios los bendiga. Hasta mañana.